Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un lugar fascinante, un archipiélago remoto en pleno Atlántico Sur. Son unas islas que, fíjense, llegaron a provocar una guerra en pleno siglo XX y que todavía hoy son un foco de debate internacional que no parece tener fin. Y es que, en 1982, pasó lo impensable. Estalló una guerra en toda regla por estas islas. Un conflicto a gran escala, totalmente inesperado, que enfrentó una potencia europea con una nación sudamericana, y que, la verdad, dejó al mundo entero con la boca abierta. Claro, y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué lleva a dos países a declararse la guerra por un archipiélago donde viven literalmente apenas unos miles de personas? Bueno, pues esa es la historia que vamos a desentrañar hoy. A ver, para entender todo este lío hay que rebobinar bastante. Tenemos que irnos al principio de todo, a una historia de descubrimiento que, como veremos, es bastante ambigua. Y es justo ahí, en esos inicios, donde nacen las dos reclamaciones enfrentadas. Y aquí llegamos a un punto que es clave, de verdad, la soberanía. Porque en este conflicto la cosa no va tanto de quién fue el primero en poner un pie allí o en dibujarlas en un mapa, no. La verdadera pelea, el meollo de la cuestión, es sobre quién ocupó y controló las islas de verdad, de forma efectiva. Y este concepto es fundamental porque va a marcar todo lo que viene después. La soberanía al final se demuestra con hechos, no solo con papeles. Fijaos en esta cronología, porque es un auténtico baile de banderas. Primero, en 1764 llegan los franceses y montan el primer asentamiento. ¡Pum! 2 años después aparecen los británicos y fundan el suyo justo al lado. Poco después, Francia le pasa el testigo a España. Y claro, cuando Argentina se independiza, dice, oye, que esto nos toca a nosotros, somos los herederos de España. Pero, y aquí viene el giro clave, llega 1833. Los británicos vuelven, expulsan a las autoridades argentinas que había allí y establecen un control que, ojo, va a durar de forma ininterrumpida hasta la guerra. Venga, saltamos ahora en el tiempo, nos vamos ya al siglo XX, porque después de estar mucho tiempo como dormida, la disputa vuelve a salir a la palestra internacional justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que el mundo había cambiado, claro, estábamos en plena era de la descolonización, y en ese contexto, las recién creadas Naciones Unidas entran en juego. Aprueban una resolución, la 2065, que básicamente les dice a Argentina y al Reino Unido: señores, siéntense a negociar y busquen una solución pacífica. O sea que se abría oficialmente la puerta a la diplomacia. Y lo que pasó entonces es alucinante, de verdad, porque en los años 70 las dos partes estuvieron a punto, pero a puntísimo, de llegar a un acuerdo. Fijaos qué curioso, era Argentina la que suministraba el combustible a las islas, la que mandaba profesores para las escuelas, incluso la única conexión aérea con el continente la ponía la aerolínea estatal argentina. Parecía que la solución pacífica estaba ahí, al alcance de la mano. Pero no fue así. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué demonios salió mal si estaban tan cerca? ¿Cómo es posible que todo acabara en una guerra? Pues bien, para entenderlo hay que mirar dentro de cada país, a las presiones internas que los estaban ahogando. Y aquí está el kit de la cuestión. Los dos gobiernos lo estaban pasando fatal en casa. Por un lado, Argentina tenía una dictadura militar sangrienta que se caía a trozos y necesitaba desesperadamente una causa patriótica que uniera a la gente. ¿Y qué mejor que las Malvinas son argentinas? Por otro lado, en el Reino Unido, Margaret Thatcher se enfrentaba a una crisis económica brutal y a la sensación de que el país ya no era lo que era. Así que en el fondo, las islas se convirtieron en la cortina de humo perfecta para dos gobiernos con el agua al cuello. Y así fue como se agotó el tiempo para la diplomacia. La cuenta atrás llegó a cero y estalló la guerra. Vamos a ver los momentos clave de esos 74 días de conflicto en 1982. Todo fue increíblemente rápido. El 2 de abril, Argentina invade con el operativo Rosario. Toma el control. La respuesta de Thatcher no se hace esperar. Envía una flota de guerra gigantesca, la Task Force. Pero el momento que lo cambia todo, el punto de no retorno, es el hundimiento del crucero argentino General Belgrano. Murieron 323 personas. Una tragedia. A partir de ahí, vinieron semanas de combates durísimos, por aire y por tierra, hasta que finalmente, el 14 de junio, los británicos reconquistan la capital y las tropas argentinas se rinden. Pero claro, que se firmara la rendición no significó que se acabara el problema. Solo se acabaron los tiros. El conflicto de fondo, el reclamo, siguió ahí y sigue, de hecho, muy presente, marcando la política y la identidad de ambos países hasta hoy. Y es que no podemos olvidarnos de esto, el coste humano. Porque esta guerra no fue un juego. En apenas 74 días murieron casi 1000 personas, 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños, 3 civiles que quedaron atrapados en medio de todo. Es un recordatorio brutal de lo que cuesta una guerra.
Después de la guerra, algo cambió. La voz de la gente que vive en las islas empezó a sonar mucho más fuerte. Y en 2013, para que no quedaran dudas, hicieron un referéndum. Y el resultado, como se ve, es que no hay debate posible para ellos. El 99,8% votó para seguir siendo un territorio británico. A partir de ahí, el argumento británico se ha centrado casi por completo en eso, en el principio de autodeterminación. Es su pilar fundamental, y de ahí no se mueven. Uno podría pensar, bueno, si los isleños ya han votado, ¿dónde está el problema? Pero la cosa es más compleja, porque aquí chocan dos principios girantes. Por un lado, el derecho de un pueblo a decidir su futuro, por otro, el principio de integridad territorial, la idea de que un país no puede ser troceado. Pero es que además de principios hay mucho, mucho en juego. Se habla de posibles reservas de petróleo, de derechos de pesca que valen una fortuna y, por si fuera poco, de que las islas son una puerta de entrada estratégica a la Antártida. Vale, para terminar de entenderlo todo, vamos a poner los argumentos de cada uno cara a cara. Es la mejor forma de ver por qué es tan difícil que se pongan de acuerdo. Mirad, aquí se ve clarísimo. Argentina dice, heredamos el derecho de España y además, geográficamente, las islas son parte de nuestra plataforma continental. Para ellos, la población actual fue implantada por los británicos. ¿Y qué dice el Reino Unido? Pues todo lo contrario. Se basan en que llevan allí sin interrupción desde 1833 y sobre todo en lo que quieren sus habitantes, que ya llevan 9 generaciones viviendo allí. Son dos lógicas, dos maneras de ver la historia que chocan de frente. Y esto nos deja con la pregunta del millón, la que resume todo este embrollo. ¿Cómo se soluciona un conflicto cuando las dos partes creen de verdad que tienen la razón y que sus argumentos son irrefutables? Esa es la pregunta que sigue flotando sobre el Atlántico Sur, sin una respuesta clara a la vista.